Bueno, pues vamos con el segundo vídeo del día, hoy lunes 29 de agosto, con 4 cuestiones muy breves que comentar. Y empezamos con malas noticias. La luz registra este martes, es decir, mañana, su tercer precio más alto de la historia. Se va a acercar a los 460 euros el megavatio hora. Por lo tanto, la luz sigue batiendo récords. Por lo tanto, ese tope del gas anunciado a bombo y platillo por parte de Pedro Sánchez, que no sirve absolutamente para nada, porque mañana martes ya lo estaréis viendo en pantalla, el precio del pool, 201 euros el megavatio hora, la compensación a las gasistas será de 257, la suma total 458 euros megavatio hora, el tercer precio más alto de la historia. Aún me acuerdo cuando Pablo Iglesias y los podemitas montaban manifestaciones cuando la luz estaba a 50 euros, ahora está casi en 460. Aún me acuerdo cuando La Sexta también hacía reportajes sobre la pobreza energética, sobre la gente que moría de frío porque no podía encender la calefacción, o la gente que no podía encender la luz cuando los precios eran bastante más asequibles. Viendo la situación actual, por supuesto, La Sexta no dice nada, y Jordi Évole tampoco. Probablemente estén haciendo un reportaje sobre Franco y la extrema derecha, porque este es el nivel de los medios palmeros propagandísticos. Pero vamos, este es el precio real de la luz. Por supuesto, el gobierno sigue mintiendo y sigue engañando en sus redes sociales, diciéndonos cuáles son los precios para mañana martes, y parece que en España va todo genial en comparación con Alemania, con Italia y con Francia, y es una burda manipulación para seguir engañando a la gente, aunque por supuesto las facturas evidentemente no engañan. Y fijaos el siguiente tuit, el ministro francés de Economía: mirad las facturas de la luz en España, suben un 60%, en Francia un 4%, alguien no nos está diciendo la verdad. Y por supuesto, quien no nos dice la verdad es el gobierno de Pedro Sánchez. Pero bueno, aplaudan el derribo, el cierre de las centrales nucleares, aplaudan progres el derribo de las centrales térmicas, aplaudan progres no tener ningún tipo de soberanía energética, que esa es la razón. Y esos son los responsables, los que han impedido todo eso, de que estemos pagando estos precios disparados. Pero vamos, no es solamente el dantesco precio de la luz de mañana, sino que ya tenemos también tambores de recesión. El PIB de la OCDE que se estanca en plena crisis energética y de consumo. Por lo tanto, situación económica bastante alarmante, a las puertas de una clara recesión económica, una inflación disparada en torno al 11%, que probablemente va a ser superior o va a superar esa cifra en estos próximos meses, y sin duda la situación no es nada positiva, muy negativa, y las recetas económicas que aplica el gobierno de Pedro Sánchez, pues por supuesto son, vamos, todo lo contrario a lo que habría que hacer si queremos salvar la situación económica de España. Pero al final, como yo siempre he dicho, el objetivo de esta gente es que todos estemos en la ruina y que se dedique a repartir subvenciones y paguitas para comprar el voto y para comprar las voluntades. Y cuanto menos clase media haya en España, mucho mejor para sus propios intereses. Cuanto más caiga el tejido productivo, mucho mejor para sus propios intereses. Cuanta más ruina, más miseria y más paro haya, por supuesto, mucho mejor para sus propios intereses. Pero vamos, que tenemos un gobierno dividido en materia económica, a las puertas de esa recesión. Yolanda Díaz, la tucán, diciendo que la patronal no está a la altura del país y que los sindicatos tienen motivos para salir a la calle. Yo no voy a ser aquí el que defienda a la patronal, ni muchísimo menos, pero me hace muchísima gracia que el gobierno esté llamando a movilizaciones contra el propio gobierno. Esto es como cuando Pablo Echenique, ¿no?, en Twitter quiere jugar a ser oposición y gobierno a la vez. No, o eres oposición o eres gobierno, pero esto de querer ser ambas cosas, pues sinceramente da la risa. Pero bueno, por supuesto que los sindicatos no van a salir a la calle por el abusivo precio de la luz, por el aumento del paro, por la inflación, porque todos estemos en la ruina, o por no tener soberanía energética. ¿Qué va? Los sindicatos salen a la calle para impedir que se cumpla esa sentencia judicial del 25% de horas lectivas en Cataluña en español, o salen a la calle por gilipolleces, o para que no se bajen los impuestos, no sea que les quiten las mariscadas, los centollos y los gambones rojos. Este es el nivel de los sindicatos. Pero vamos, me hace gracia que desde el gobierno se esté llamando a hacer manifestaciones en contra de ese gobierno, y luego los datos que vamos a tener en el paro, que probablemente
va a subir en agosto, lo tendremos el dato este viernes en comparación con el año pasado que tuvimos una caída histórica. Ahora mismo, por supuesto, viendo la situación económica, pues todo va a ir a peor. Y esta es la realidad, por mucho que lo trate de ocultar el gobierno, por mucho que lo trate de ocultar los medios de comunicación palmeros de Pedro Sánchez. Y como digo, al final las recetas económicas del gobierno pues son todo lo contrario a lo que habría que hacer. Hay que recortar el gasto, hay que bajar impuestos, hay que revertir la contracción económica actual que tenemos en España y hay que aplicar el sentido común, que como bien sabéis es el menos común de los sentidos y no es que brille mucho, o brilla por su ausencia, mejor dicho, en el actual gobierno de España. Pero bueno, no solamente Sánchez nos lleva a todos a la ruina, también vamos a comentar el medio de comunicación de cabecera, ¿no? En este caso del gobierno, que es Lo País. Sí, fijaos lo que dice la Gaceta de la Iberosfera sobre Lo País. Lo País admite la avalancha migratoria sobre Europa tras azuzar el efecto llamada. Hoy viene en portada la migración irregular, la inmigración irregular a Europa crece al mayor ritmo desde el año 2016. Es decir, ahora ya sí, bastantes años después, desde que mucha gente ya lo llevamos denunciando, no solamente el aumento de ilegales, sino las consecuencias de todo ello, de aumentar la delincuencia, la inseguridad, el caos, las agresiones, etcétera, etcétera, pues ahora parece que a Lo País pues sí que le preocupa esta situación, ¿no? Y ya lo han comentado, son ya 10.600 ilegales los que han llegado a Canarias, al conjunto de España, 19.000, una cifra similar al 2021 y un 40% más que en 2020, por lo tanto son unas cifras realmente escandalosas y ya parece que Lo País se preocupa por ello, ¿no? La realidad ya supera hasta el diario globalista, que tiene por costumbre llamar conspiranoicos a quienes se oponen a la agenda del reemplazo poblacional, a azuzar el efecto llamada y demonizar el discurso de Vox, el único partido de todo el arco parlamentario que recuerda que las políticas de fronteras abiertas y el multiculturalismo ha fracasado en Europa y hay múltiples ejemplos en Bélgica, Francia o Reino Unido. Y por supuesto que el invierno demográfico y la falta de natalidad no puede arreglarse con llegada masiva de individuos con culturas incompatibles con Occidente. Y el único partido político que ha denunciado esta situación es Vox, mientras que precisamente desde Lo País se les insultaba, se les estigmatizaba, salía Ana Oramas, la de Coalición Canarias, llamando racista a Santiago Abascal. Ahora llora en el Congreso de los Diputados por la llegada masiva de ilegales. Pues bueno, cómo cambian las cosas cuando los tienes a todos en la puerta de tu casa, ¿verdad? Y esta es la situación, y por supuesto que todos los que llevan el pin multicolor de la Agenda 2030 en la solapa de la camisa, en la solapa de la americana, están con el reemplazo poblacional, están con las fronteras abiertas, están en sustituir a los europeos por la barbarie, el caos y la delincuencia, y todo eso, por supuesto, debemos de evitarlo al 100%. Y bueno, ver a Lo País, pues ya, hablar de esa situación, pues si queréis que os diga, es bastante sorprendente. Pero bueno, más cosas. También hemos tenido la primera rueda de prensa de Buxadé, ¿no? En la sede nacional de Vox. Y un par de cuestiones muy interesantes. En primer lugar, Vox se quita hierro al auge del Partido Popular en los sondeos. La auténtica encuesta son las elecciones, por lo tanto, importante aviso, ¿no? De Vox al Partido Popular, por mucho que ahora pues también lideren las encuestas, están marcando prácticamente los mismos datos que marcaba Pablo Casado el año pasado. 6 meses después, en unas elecciones autonómicas en Castilla y León perdieron 50.000 votos y Vox está en un gobierno, por lo tanto, por supuesto, pues la política es muy cambiante y todo puede ocurrir de un día para otro. Y bueno, como bien ha dejado claro, ¿no? Esta mañana Jorge Buxadé, por supuesto, la auténtica encuesta es convocar elecciones generales y que van a seguir haciendo el trabajo que han hecho hasta ahora, estando en la calle apoyando a los trabajadores, a los autónomos, recurrir, que ahora hablaremos de ello, al Tribunal Constitucional, todo lo que sea inconstitucional, y hacer política con los españoles en la calle y en las instituciones, y que esa es sin duda la única encuesta. Y realmente lo que hay que hacer es seguir trabajando todos al 100%, cabeza alta, firme en convicciones, seguir trabajando en traer una alternativa real a nivel económico, social, cultural, ideológico, territorial, una alternativa, unas políticas diferentes a la Agenda 2030 que nos empobrece, que destruye nuestro régimen de libertades, nuestra economía de mercado, unas políticas totalitarias que defiende todo el arco parlamentario que lleva ese pin multicolor, desde la extrema izquierda de Bildu hasta los progres del Partido Popular. Y lo que hay que hacer sin duda es construir una alternativa a todo ello, y esa alternativa es la Agenda España, y esa alternativa son las sensatas políticas que defiende Vox a nivel territorial, a nivel económico con esa revolución fiscal
fiscal que ya comentamos en su momento, defendiendo la cultura de la vida y no la cultura de la muerte como la Agenda 2030, fronteras seguras, recuperar la seguridad y la libertad en los barrios, propiedad privada, libertad educativa, revertir toda la ideología woke del camelo climático, la ideología de género, la farsa histórica que defienden el resto de formaciones políticas y, en definitiva, aplicar otras normativas, cuestiones sensatas, sentido común para revertir toda la basura ideológica que hay en nuestra sociedad. Y también haciendo referencia a Italia, Vox se confía en la victoria de Giorgia Meloni porque, por supuesto, Hermanos de Italia, que es un partido amigo de Vox, y a raíz de ello tenemos elecciones en Italia, como bien sabéis, próximo domingo 25 de septiembre, último sondeo publicado, sigue liderando Fratelli d'Italia con el 24% de los votos, seguido del Partido Democrático y la coalición de derechas, Fratelli, Lega, Forza Italia e Italia Viva, que por supuesto tendría más representación que todos los demás, así que Meloni está muy cerca en convertirse en primera mujer líder del país transalpino. Y más cosas que también ha dejado bien claro Buxadé en esa rueda de prensa: el plan para garantizar soberanía energética, bajando impuestos, derogando leyes climáticas, impulsando la energía nuclear, plan hidrológico nacional y suprimir el mercado de emisiones de CO2. Estamos ante una situación de contracción económica brutal, estamos ante una situación energética dantesca y hay que apostar por la soberanía energética. Hay que tener soberanía energética, y el único partido que lo lleva defendiendo desde el primer día, aunque ahora el Partido Popular también se ha subido al carro y a la burra de esta cuestión, es Vox, así que no se engañen todos los demás. Y también otro anuncio importante que se ha realizado, que se ha dicho en esa rueda de prensa: el Viva 22, 8 y 9 de octubre será en el Mad Cool, en el espacio Mad Cool en Valdebebas. Madrid está justo detrás de IFEMA, el año pasado fue en IFEMA, este año es justo detrás, a muy pocos metros, ¿no?, del recinto donde se celebró el año pasado el Viva 21. Ya os avisé, lo vuelvo a reiterar, que un servidor estará, por supuesto, en el Viva 22, así que, pues bueno, espero veros allí a todos los que vayáis, pues espero que poder hablar con todos vosotros, poder saludaros a todos vosotros, y ahí estaremos, por supuesto, en ese Viva 22, ese hermanamiento de afiliados, de votantes, que sin duda va a ser un grandísimo fin de semana, como también fue el año pasado. Y como digo, cerramos con esa última cuestión respecto a los recursos en el TC, que nos lo decía el debate: el gobierno trae la ruina, la miseria energética, la seguridad de las mujeres, Vox no afloja y son ya 40 recursos ante el Tribunal Constitucional contra las leyes de Pedro Sánchez y también contra normativa autonómica. Son ya 40 recursos de inconstitucionalidad en los 32 meses que llevamos ya de legislatura. Y recordad que Vox puede interponer recursos ante el TC gracias a tener más de 50 diputados, porque 50 diputados de Vox hacen mucha más oposición que 89 diputados del Partido Popular. El Partido Popular no recurre absolutamente nada. Feijóo no quiere recurrir nada, ni tampoco en su momento Pablo Casado. Vox sí que lleva a los tribunales, porque contra este gobierno hay que hacer oposición en la calle, en el Congreso y en los tribunales. Espero que la gente no se olvida cuando vaya a votar en las próximas elecciones. El último decretazo, el decretazo energético, que es verdad que también lo va a recurrir Isabel Díaz Ayuso, pero vamos, que Isabel Díaz Ayuso es un poco el peón que utiliza el Partido Popular para, bueno, pues que la gente se crea pues que el Partido Popular recurre a algo cuando, por supuesto, no lo hace. Simplemente está copiando la estrategia, vamos, que ha seguido Vox desde el principio, que es cualquier cuestión inconstitucional, por supuesto, se lleva al TC. Y las grandes victorias que ha tenido Vox, los 2 estados de alarma declarados inconstitucionales, el cerrojazo al Congreso, lo de Pablo Iglesias en la comisión del CNI, todas han sido esas victorias ante el TC y muchísimos más recursos y muchísimas más victorias. Tristemente, esto no tiene consecuencias políticas. En cualquier país normal del mundo, si el TC declara algo inconstitucional al gobierno, que el gobierno se ha saltado a la Carta Magna, el gobierno habría dimitido en bloque. Aquí en España, por supuesto, lo seguimos teniendo en la Moncloa. Un TC que trae de cabeza a Pedro Sánchez, porque, bueno, obviamente quiere controlarlo, ¿no? Ya sabéis que el Partido Popular, pues, le ha regalado su control hace muy poquitos meses, y han sido 11 recursos en el 20, 17 en el 21, 12 en el 22, y por supuesto habrá muchos más, porque contra este gobierno hay que hacer una oposición contundente de principio a fin. Pues nada, simplemente hasta aquí ese segundo breve vídeo del lunes 29 de agosto, como siempre. Si os ha gustado, darle like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.